Hello and welcome. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de HIV 2020 sobre reducción de riesgos y daños, política de drogas y VIH. Estamos muy emocionados de verlos hoy y de poder compartir con ustedes. Yo soy Sara Snap del Instituto RIA y hoy vamos a arrancar esta sesión pues con unos anuncios que se tienen que hacer. El primer anuncio es sobre la interpretación. Necesitamos que cada uno, si necesitas interpretación, puedes elegir el canal de audio para el idioma en este lugar donde dice interpretación y después puedes escoger el idioma que quieres utilizar. La mayoría de la presentación hoy va a ser en español, pero hay interpretación en varios idiomas. Entonces, muchas gracias por estar y la siguiente lámina, por favor. Bueno, estos son algunos de los directrices de participación. Queremos tener una sesión abierta, con un espacio seguro para poder realmente compartir de la mejor forma. Las sesiones de HIV 2020 ofrecen un espacio seguro y neutral para compartir conocimientos, experiencias, habilidades y opiniones de una manera mutuamente respetuosa. HIV 2020 Online funciona con una política de tolerancia cero para cualquier tipo de intimidación, acoso, uso abusivo del lenguaje y expresión agresiva de opiniones o cualquier otro tipo de comportamiento no deseable. Esto incluye durante las sesiones en Zoom, como hoy, las plataformas de redes sociales de HIV 2020, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y en los seminarios abiertos en Zoom. En las reuniones en Zoom, los grupos de discusión, las plataformas de preguntas y respuestas abiertas en Zoom, las ventanas de chat abiertas, y también los chats privados que pueden causar malestar entre los miembros de los paneles, conferencias, intérpretes y o participantes. Las personas a cargo de la sesión retirarán inmediatamente y sin previo aviso a las personas que realicen tales acciones durante su participación. Entonces, estaremos aquí moderando y estamos muy felices. Ahorita van a conocer a todas las personas que van a participar, pero seguro vamos a tener una sesión muy rica. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Y solo para decir que esta sesión va a ser grabado y va a estar en las redes sociales de HIV 2020 y seguro de algunas de nuestras organizaciones y que también está siendo streameado en vivo por Facebook. Entonces, esto es importante porque si una persona decide participar, solo para saber que es mejor no hablar de referencias muy personales. Cuando estamos en los grupos afuera, digo, en los breakouts, solo hay un grupo que va a estar en Facebook, pero que esto sí está siendo utilizado, va a ser utilizado en otros medios sociales, entonces que se cuidan lo que dicen por si tienen preocupaciones de que alguien más lo podría ver. La siguiente, por favor. Y finalmente, y ya lo habíamos mandado por correo, lo que nos gustaría es si tú puedes cambiar tu nombre, como puedes ver que lo hemos hecho aquí, tú puedes cambiar nombre nada más picando donde dice tu nombre, hasta arriba donde están las 3 puntitos, lo picas y dice renombrar,
para que puedes poner el idioma, que puede ser inglés, francés, portugués, ruso, español, y después poner tu nombre. Y además, si quieres, si puedes, sí, poner esos idiomas, el idioma con quien quieres, vas a estar escuchando y posiblemente participando. Esto nos ayuda porque así vamos a poder hacer los grupos divididos para las chiquitas intervenciones. Ustedes veo que dicen que no me escuchan, no se escucha nada. Bueno, ellos aquí están, van a estar ayudando si no escuchas. Creo que los demás sí nos escuchan. Muchas gracias, Mario, por confirmar. Entonces, si se pueden renombrar poniendo EN como tengo yo para inglés, ES para español o P o R para portugués, eso nos ayuda a poder hacer todos los grupos necesarios para arrancar con la dinámica de esta sesión. Muchas gracias a todos por su participación también en el chat. Se puede ir a la siguiente lámina, por favor. O esto es donde yo voy a... Perfecto. Bueno, solo para que ustedes nos pueden conocer un poquito, voy a... ahorita les ayudo también con los nombres. Si las personas que van a facilitar la sesión se pueden poner sus cámaras también. Y vamos a ir... Estamos en grupos de 2 para la sesión, pero estamos muy felices de tenerlos todos aquí. Si nada más puedes decir tu nombre y tu organización y dónde resides, y así podemos ir. Si quieres, yo puedo, en cuanto veo a mis compañeros, podemos empezar con Angélica. Ok, Angélica Ospina. Soy de la Red Mexicana de Reducción de Daños, Redumex, y soy de México, vivo en Aguascalientes. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Angélica. Ernesto. Hola, soy Ernesto Cortés, soy de LAMPUT, la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas, y de ACEID, la Asociación Costarricense para el Estudio de Intervención en Drogas en San José, Costa Rica. Mucho gusto. Gracias. Amaya Ordórica. Perdón, ya yo estoy. Sí, bueno, esa soy yo, Amaya, y soy de LAMPUT también y de Reverdecer Colectivo. Vero. Hola, buenos días. Soy Verónica, también de LAMPUT de Argentina y de aquí de Argentina, de la Red Argentina para los Derechos y Asistencia de las Personas que Usamos Sustancias, RADAU. Gracias. ¿Y Cintia? Cintia, no te escuchamos. Ah, estás en mute. No te escuchamos. Perdón ahora por sí. eso. Soy Cintia Navarrete de la organización APROACE de México. También conformo la plataforma latinoamericana de personas que ejercemos trabajo sexual PLAPERS y formo parte del AMPU. Muchas gracias. Fanny. Hola, buen día. Mi nombre es Fanny Pineda. Soy parte del AMPUT, de Reverdecer Colectivo y del programa de análisis de sustancias en la Ciudad de México. Muchas gracias. Monse. Hola, soy Monse Carrada Angulo, formo parte de Reverdecer Colectivo y también soy de México. Jorge. Hola, mi nombre es Jorge Herrera, colaboro en el Instituto RIA, somos una organización que hace investigación e incidencia en políticas de drogas y ahora estoy en la Ciudad de México. Muchas gracias. Ingrid. Olá, boa tarde. Eu sou Ingrid Farias do Brasil. Hola, buenas tardes. Soy Ingrid Farías de Brasil. Soy parte de la Escuela Libre de Reducción de Daños, que es una organización que trabaja con políticas de cuidados y atención para las personas que utilizan drogas, y también formo parte del AMPUT.
No te escuchamos, Arturo. Tardes aqui do Brasil, estamos à tarde. Buenas tardes de Brasil. ¿Me están escuchando? ¿Me oyen bien ahora? Sí, te escuchamos, sí. Ok, buenas tardes a todas y a todos. También soy de la Escuela Libre de Reducción de Daños. Vivo en Recife, que está en el noreste de Brasil, y me gustaría darle la bienvenida a todos. Aquí en nuestra organización hacemos trabajo de incidencia política en las comunidades de nuestra región y también llevamos a cabo investigaciones y hacemos trabajo de incidencia directamente con la población usuaria de drogas. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Arturo. Y Marisela. Hola, saludos a todos. Soy Marisela Perdomo de Honduras. Pertenezco a LAMPUD. También pertenezco al Movimiento Pro Legalización en Honduras y a Fundación Equilibrio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marisela. Y sí, yo soy Sara Snap del Instituto RIA y también formo parte de LANPUD, que es la Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas, y yo estoy aquí en México también. Y bueno, nosotros hubiéramos estado muy contentos de poder recibirles a todos ustedes en la Ciudad de México en julio, porque eso era el plan, ¿no? Tener HIV 2020 en la Ciudad de México. Estábamos pues organizando todo desde el año pasado. Eso no ha sido posible, entonces pues organizamos esta sesión y bueno, HIV 2020 está organizando muchísimos eventos durante todo este mes de julio y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Yo voy a compartir, todas estas personas que se presentaron van a estar moderando las sesiones cuando nos dividimos en grupos más pequeños. Entonces, ahorita voy a compartir pantalla para que puede arrancar Jorge con... Ay, no veo mi presentación, perdón. Lo voy a abrir para que... Sí. Compartir pantalla. Listo. Entonces, lo voy a poner en presentación. Súper. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, yo me voy a quitar de video y Jorge, tú, adelante. Muchas gracias, Sara. Hola a todos que nos está viendo desde diferentes latitudes, desde sus distintos hogares. Un poco para recordar, bueno, las indicaciones que dimos, ¿no? De que pongan su nombre, el código del idioma que hablan al inicio de su nombre, por favor, y si tienen dudas, pues ahí en el chat están apoyando. Bueno, hoy vamos a hablar de las drogas, vamos a hablar de las políticas de drogas, pero sobre todo de aquellas situaciones, fenómenos, comportamientos, retos, necesidades que giran alrededor de estas, ¿no? Entonces, un poquito explicando o abordando la política que impera en el tema de las drogas, bueno, pues es la política de prohibición en la cual los Estados miembros generalmente criminalizan todas las actividades, actitudes, usos relacionados con las drogas, y no solamente el uso y la aportación, sino también todas las actividades relacionadas al mercado de comercialización y distribución de las drogas. Eso, como personas usuarias, nos deja en una grave incertidumbre legal y que generalmente resulta en numerosas violaciones a nuestros derechos humanos. Lo vemos en el tema de la criminalización a la aportación de las drogas y cómo esto generalmente resulta en extorsiones por parte de autoridades gubernamentales, de la policía, de elementos de seguridad estatal, frente a personas usuarias de sustancias, ¿no? Incurriendo pues, en violaciones a derechos humanos como las detenciones arbitrarias y bueno, una serie de agravantes. La criminalización
frente a las drogas y esta política de prohibición, y por supuesto también la narrativa institucional, gubernamental, estatal para referirse a este tema, ha generado un estigma que se replica en distintos actores sociales. Para las personas que usan drogas, este estigma puede ser una barrera significativa para una serie de oportunidades y derechos, y hace que pues nosotras, las personas usuarias, nos enfrentemos hacia el rechazo social, las etiquetas, estereotipos, la discriminación, ¿no? La criminalización sirve de precursora del estigma, generando una doble vulneración e impedimento al ejercicio de los derechos y de las libertades individuales. Y bueno, es importante reconocer que el primer núcleo en el que se vive esta situación es en el de la familia, donde se toman decisiones alrededor del tema, generalmente sin considerar y preguntar acerca de las necesidades o las opiniones de las personas usuarias. Otro espacio importante donde se replican estas estructuras estigmatizantes es en el sistema educativo, por supuesto, que actualmente difunde prejuicios e información pues con tintes morales y que no está basada en evidencia sobre el uso de sustancias, en lugar de brindar pues información precisa e incluso incorporando estrategias sobre cómo reducir los riesgos asociados a este uso o incurrir en el consumo responsable de las drogas, ¿no? Entonces, la criminalización y el estigma social han generado consecuencias importantes, ¿no? Bueno, hay que recordar que el uso de sustancias y de plantas psicoactivas representa riesgos a la salud debido a la interacción que puede haber en los distintos organismos de las personas que las usan. Algo que también es importante tomar en cuenta es la incertidumbre sobre la calidad de las sustancias debido a la ilegalidad y al mercado clandestino en el que se encuentran por la política de prohibición. Y bueno, una serie de elementos, ¿no? Hay personas que al utilizar sustancias pueden llegar a desarrollar consumos problemáticos y hay algunas instituciones gubernamentales que tratan el abuso de drogas alrededor de los países, aunque generalmente lo hacen en condiciones poco éticas, involuntarias e incluso en muchas ocasiones incurriendo en violaciones a derechos humanos, ¿no? Es por eso que es necesario también brindar servicios de salud para personas que usan drogas y también para quienes abusan de las drogas, ¿no? Sin embargo, esta no es una realidad en muchos lugares del país. El estigma, desafortunadamente, impide que las personas hablen abiertamente de su consumo con profesionales de la salud o con una serie de otros actores que pueden proveer de servicios públicos o privados. Y bueno, también los servicios de emergencia generalmente atienden a las personas que acuden por diversas situaciones o dejan de brindar estos servicios bajo la premisa de que pues son personas que se buscaron esas situaciones, ¿no? Por utilizar drogas o que simplemente no son acreedores de recibir servicios públicos por esta situación, ¿no? Y pues esto se refuerza a partir de la criminalización al uso y es particularmente evidente cuando una persona que usa drogas no solo requiere servicios de salud, sino se enfrenta a situaciones en las que entra en conflicto con la ley. Es así que es difícil pues encontrar ayuda y asesoría jurídica en estos casos y para estas poblaciones, y pues la falta de servicios de salud y legales para personas que usan drogas es evidente cuando se toma en consideración situaciones como el estigma y la discriminación que suceden pues en distintos espacios como la escuela, el trabajo, o los espacios públicos, servicios gubernamentales, etc. La siguiente, por favor. A ver, aquí hay algo que... Angélica, no sé si quieras comentar un poquito sobre esta. Sí. Esta es para Angélica. Esta es solamente para recordar que el estigma mata, que el estigma no solamente son ideas abstractas, y que el estigma viene, como bien decía Jorge, de 100 años de prohibición en nuestro continente. Esos 100 años no pasan en vano, ¿no? Y entonces han habido una serie de discursos que nos han
calado profundo en nuestras maneras de pensarnos como personas que usamos drogas y también en la manera como la sociedad se representa a las personas que usan drogas. ¿Y por qué decimos que el estigma mata? El estigma mata porque nos enfrenta a situaciones, por ejemplo, de internamiento compulsivo. En la región es una práctica común y el internamiento compulsivo está demostrado que no solamente no genera patrones menos problemáticos de uso, sino que agudiza esos patrones problemáticos y nos expone a riesgos por sobredosis e incluso a la muerte en algunos casos, ¿no? A violaciones recurrentes de derechos humanos. Como Jorge nos excluye de la escuela y del trabajo, porque el estigma ha generado esta idea de que hay que separar a la manzana podrida, ¿no? Y entonces, si hay un jovencito que está iniciando o está experimentando con sustancias, la intervención es sacarlo de la escuela para que no contamine a sus compañeros, en vez de pensar el uso de drogas desde una perspectiva más comunitaria. Y lo mismo en el trabajo, ¿no? En muchas empresas es una práctica común el aplicar antidopings para poder entrar o para mantenerse. Y estas situaciones generan una espiral de exclusión que termina arrojando a muchas personas que tienen poco capital social y pocos recursos económicos a situaciones de criminalidad, ¿no? Nos restringe para relacionarnos con quienes no usan sustancias, con esta idea justamente de cortar las relaciones, ¿no? Y eso erosiona el tejido social, no permite vincularnos y nuevamente nos arroja a círculos de sociabilidad donde la criminalidad, digamos, es importante, ¿no? Nos limita, como decía también Jorge, el acceso a la salud y a la justicia. En la región es muy común las experiencias de extorsión por parte de policías, los golpes, por solo la condición de ser usuario ya nos da temor enfrentarnos a un juez, por ejemplo. En el caso de las mujeres, la condición de uso de drogas hace que no podamos ejercer nuestro derecho a la maternidad. Somos separadas de nuestros hijos sin considerar otras condiciones. Y en muchos casos también hay esterilizaciones forzadas, por ejemplo. Pero también nos restringe el acceso a la salud y específicamente en el tema de VIH. En muchas ocasiones se nos exige no usar drogas para poder acceder a tratamiento antirretroviral, lo cual es una violación definitiva de los derechos humanos. Pero también cuando tenemos que ir a una sala de urgencias, por ejemplo, no hay servicios de sustitución para opioides, en el caso de las personas dependientes, no están disponibles estos servicios. Tampoco hay naloxona libre, digamos, en las comunidades, digamos, y nos toca apelar a la desobediencia civil para tener este recurso. Y nuevamente en las salas de urgencias hospitalarias, muchas veces la condición de uso hace que la atención se demore más, la espera, que no apliquen los procedimientos adecuados, ¿no? Naturaliza las vivencias que experimentamos, a las que nos enfrentamos, y nuevamente se nos excluye la justicia, ¿no? Cuando asesinan a una persona y en algún momento sale el asunto del uso de sustancias, entonces hasta ahí para la investigación, porque en algo andábamos, porque nos merecemos de alguna manera esa violencia. Y nosotros mismos como usuarios nos hemos creído ese discurso y por eso también eso nos ha dificultado, digamos, a alzar la voz y expresar nuestras necesidades, ¿no? Y finalmente, el estigma y la discriminación por todas estas razones aumenta nuestro riesgo de desarrollar patrones problemáticos o dependencia, porque se ven cortadas todas las otras posibilidades de florecer en el mundo social, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, y esto es por el lado de las experiencias y los retos a los que nos hemos enfrentado como personas usuarias, principalmente porque por la política de prohibición y porque el camino que han optado varios países al abordar situaciones relacionadas con las drogas ha sido la guerra, ¿no? Principalmente. Una guerra contra las drogas, que nosotros decimos es también una guerra en contra de las personas, y un poco como para precisar esta situación, bueno, nada más mencionar que en el mundo un 4% de la población total mundial usa drogas de entre 15
y 64 años, 5% de las personas usaron drogas al menos una vez en 2015, que bueno, estas están un poco, deberíamos de tener cifras un poco más actualizadas, pero bueno, lo que esto nos permite visualizar es que solamente el 11% de las personas que usan drogas, es decir, de ese 1/4% de la población mundial, tiene o ha enfrentado problemáticas relacionadas con las drogas, ¿no? Entonces tenemos un 89% de personas que no han enfrentado usos problemáticos, que no han enfrentado, no se han enfrentado a mayores riesgos o a mayores problemáticas relacionadas con las drogas. Sin embargo, pues la política de prohibición y de guerra contra las drogas se sostiene y se mantiene justificando intervenciones hacia este 11% de la población que se muestra ante los medios y ante la comunicación social como pues un grupo al que hay que estar cuidando y al que hay que dirigir una serie de políticas y estrategias que más bien pues son políticas punitivas y de criminalización, y que en lugar de estar encontrando soluciones hacia la problemática del uso indebido o los usos que pueden incurrir en problemas de drogas, pues no, se aleja de esto, ¿no? Esto a pesar de que pues existen numerosas plantas, hongos y animales con propiedades psicoactivas en todo el mundo, pero desafortunadamente pues los países han optado por la criminalización y la represión frente a estos actos. No es coincidencia que un 1/4% de todas las detenciones en el mundo sean por delitos relacionados con las drogas, y pues esto es más evidente cuando analizamos o mencionamos a los países, a los 32 países que tienen la pena de muerte por ofensas relacionadas con estos temas. La siguiente. Bueno, a pesar de, y bueno, esta situación ha sido provocada principalmente por la política de prohibición y iniciada por los Estados miembros, pero mantenida y respaldada por el sistema de Naciones Unidas. Esto a pesar de que la misma ONU se ha dado cuenta y ha reconocido que hay una serie de consecuencias no intencionadas a la política actual de prohibición frente a las drogas. Algunas de estas consecuencias incluyen pues la creación de un mercado criminal que es ilegal, ¿no? Y que está regulado por la violencia, que nos pone en riesgo a nosotras, las personas usuarias, por tener que estar en contacto con un mercado ilegal, clandestino, violento, para poder conseguir nuestras drogas. Bueno, pues ha sido los Estados miembros han mantenido un enfoque punitivo que, como ya mencioné, pues se acerca más a la criminalización y se aleja de la salud pública, ¿no? Y se aleja de esos objetivos de reducción de la oferta y de la demanda de las sustancias, y ahí hacia eso van los siguientes dos puntos: el desplazamiento de sustancias, en el cual pues la represión frente a las actividades del uso de drogas tiene poco impacto realmente en la oferta, en la demanda de las sustancias, y vemos que pues realmente no tienen una incidencia en la reducción de la demanda de las drogas, sino que más bien cuando existen políticas de represión, lo único que sucede es que el usuario intenta acceder a estos productos por diferentes vías, y cuando no existe el producto disponible, pues se desplaza a utilizar otras sustancias análogas o similares que puedan satisfacer nuestras necesidades en el consumo. Por otro lado, el desplazamiento geográfico habla del poco impacto que ha tenido la política de prohibición en la reducción de la oferta.
con las incautaciones, con la erradicación de cultivos, de plantas psicoactivas, pues en realidad no hay un impacto en el tema de la reducción de la oferta. Lo único que sucede es que en lugar de estarse produciendo en determinadas regiones esas plantas o esas sustancias psicoactivas, pues la producción se desplaza hacia otras zonas. En el caso de México lo vemos, es evidente dentro del mismo territorio, ¿no? Cuando en el norte empiezan a hacer erradicación de cultivos, intervenciones en temas de seguridad, pues lo único que sucede es que la producción se desplaza hacia otros territorios como en el sur, ¿no? Pero pues esto también se ve en espacios geográficos regionales. Y bueno, como ya mencionamos, la estigmatización del usuario, que es consecuencia de toda esta situación de criminalización y de la política punitiva. La siguiente. Y bueno, solamente brevemente mencionar este estudio que hicieron en Canadá para identificar algunas razones por las cuales las personas usan plantas y sustancias psicoactivas, y en eso, bueno, se menciona la experimentación, la búsqueda de la salud, el bienestar, el mejorar nuestras condiciones corporales, sociales, humanas, ¿no? Obviamente está también el placer, la autoexploración, el conocer nuestros cuerpos, nuestras mentes, ¿no? Mejorar la interacción social con un grupo, en determinadas comunidades, la conexión también que sentimos con nuestro entorno, con las personas que están conviviendo con nosotros, con nuestros objetos, también con nuestras actividades incluso, ¿no? O sea, es también el tema de tener más o menos ganas de hacer las cosas, ¿no? También las sustancias entran en juego en eso. Mejorar. Pero quería agregar aquí solo para, perdón por interrumpir, cuando puedas. No, adelante. No, está bien, lo estaba escuchando. Sí, creo que no es un trabajo más. Creo que la interpretación, más allá de que no hay una traducción y me costó mucho, ya que hablo solo español, en trabajar y ver este trabajo de Emerson y Hagen, realmente lo más preciado en esta descripción son los puntos en los cuales, por más que uno hable de la búsqueda de la salud, del bienestar, el placer sobre todo, que hablen que usamos las sustancias y que usamos las plantas por placer es muy importante para facilitar comportamientos sexuales, mejorar con gestiones cognitivas, combatir el cansancio, facilitar la recuperación, el manejo, curiosidad sensorial, hasta el uso, bueno, religioso ya es mucho más importante y todo esto, ¿no? Pensando en la reducción de daños y en la prohibición, como creo que también se usan para tratamientos por dependencia y trastornos mentales. Es decir, esto marca claramente lo que deja, digamos, un trabajo de reducción de daños en el cual no está puesto en la sustancia, sino en lo que sienten las personas al usarlas, y por otro lado, el estigma, que era de lo que hablaba Angélica, con respecto al disfrazado consumo problemático que acompaña la prohibición. Sobre todo eso, digamos, me parece una placa importante de compartir desde una mirada de la reducción de daños y una mirada desde el uso y no el abuso de ellas, ¿no? Eso quería agregar. Gracias, Vero. Sí, nada más mencionar que justo la prohibición lo que está haciendo es restringirnos, ¿no? De tener todas estas experiencias, estas prácticas, ¿no? Los usos religiosos con el tema de las sustancias, también de utilizarlo en comportamientos sexuales o en otras prácticas para mejorar el rendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, sí es como pues una restricción no solamente hacia el uso de las sustancias, sino hacia vivir todas estas experiencias. La siguiente, y creo que esa, Vero, tú la vas a poder explicar también. ¿Quieres también explicar esta, Vero? Bueno, tenga delay mi cámara. Creo que desde la construcción que realizamos desde la mirada del AMPUD y de las redes de personas que usamos sustancias, es muy importante
poder transmitir estas tres definiciones que están tan ligadas, que no son antagónicas, pero que cuando uno habla de despenalización y de descriminalización hablamos de las personas. Despenalizar las tenencias para consumo, despenalizar y descriminalizar a las personas que las usan. Creo que la legalización, obviamente que lo venimos también peleando desde hace mucho tiempo, porque creemos que también, sobre todo con el cannabis, fue toda una cuestión de quitar el cáñamo y poner el petróleo, desde ya de 1900 y pico. Entonces creo que esta necesidad de la legalización acompañaría a lo que venimos hablando sobre la guerra contra las drogas, contra la guerra contra las personas. Es decir, podría, esto desde Colombia estamos hablando por la paz, ¿no? Que la coca regularizada sería una paz garantizada. Eso pasa, ¿no?, dentro del contexto de la legalización. Y la regulación, hoy por hoy hay una regulación que es una regulación del narcotráfico, de los poderes, de quien maneja, porque está regulada en algún lugar todo ese dinero y todo lo que pasa detrás de lo punitivo que hoy se encuentran las sustancias y las personas que usamos sustancias sobre todo. La regulación sería una regulación a favor de las personas también, porque habría calidad y habría una posibilidad de salud, y creo que regular es una cuestión de poner dentro de una sociedad un orden a esta despenalización y legalización. No sé si quieres agregar algo más. Muchas gracias. Sí, bueno, y nada más mencionar que es importante, ¿no? O sea, las palabras tienen una relevancia y pues para poder tener una conversación nutrida hay que saber la diferencia entre estos conceptos, ¿no? Entonces, gracias, Vera. La siguiente, por favor. Ok, y rápidamente y muy breve, solamente explicar o mencionar, porque no me voy a detener mucho en esto, el espectro de opciones que existen en política pública en el tema de las drogas, ¿no? Entonces, por un lado, del lado izquierdo, tenemos este extremo que es la ultra prohibición, que es ahí donde se encuentran las drogas ilegales, ¿no? Cannabis, en el caso de varios países, ¿no? Otras sustancias, LSD, MDMA, etcétera. Y en el otro extremo está la promoción comercial, ¿no? Como que es otra posibilidad de política pública en el que vemos muchas sustancias recaer ahí, ¿no? En el tema del alcohol, tabaco, el azúcar, por ejemplo, ¿no? O sea, hay como existen, pues sí, anuncios comerciales, una serie de estrategias de mercadotecnia para promover comercialmente estos productos. Y en medio está la regulación legal estricta, ¿no? Que es, sí, brindar acceso, a diferencia de la ultraprohibición, pero con políticas públicas y normatividad adecuada y específica para las necesidades tanto de la población como tomando en cuenta las características de la sustancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues vemos que en el tema de cannabis nos hemos ido desplazando a nivel mundial de la ultraprohibición hacia una regulación legal estricta, como ya hemos visto que sucede en algunos países como Uruguay, Canadá, en algunos estados de Estados Unidos. Y el alcohol y el tabaco, bueno, aquí en la gráfica, aparece como que se está desplazando desde la promoción comercial, y sí, porque anteriormente, o bueno, por lo menos en mi país, en décadas pasadas, pues sí podía haber anuncios en revistas, en televisión, etcétera, de personas bebiendo alcohol, fumando tabaco, etcétera, y ahora sí la tendencia sí ha sido hacia restringir un poco estas formas de promoción comercial, ¿no? Entonces, nada más mencionar que existe una relación entre altos daños sociales y de salud que provoca la ultraprohibición, ¿no? Como podemos ver en el extremo izquierdo, con la ultraprohibición tenemos altos daños a la salud y en términos sociales porque no conocemos la calidad y la pureza de las sustancias, porque tenemos que recurrir a un mercado violento, ilegal, etcétera, lo que ya se ha mencionado.
Pero por el otro lado, la promoción comercial también genera altos daños sociales y de salud porque no se están poniendo las restricciones necesarias y adecuadas respecto a la sustancia y a la población objetivo, ¿no? Entonces, como a grandes rasgos sería eso, esta gráfica. Y yo nada más agregaría que a veces también incluimos no solo medidas como el tema de salud y social, sino que también ahora el tema de desarrollo para países cultivadores de estas plantas y sustancias psicoactivas. Y ahora creo que Amaya iba a tomar estas siguientes 2 láminas. Voy yo. Fanny, sí. Fanny. Hola. Pues hemos visto hasta el momento, nos han explicado cómo la política prohibicionista es quien decide cómo tratar este fenómeno de drogas, ¿no? Pero nosotros hablamos desde la reducción de daños. ¿Pero qué es la reducción de daños? Pues es una perspectiva que funciona para diseño, implementar, evaluar políticas, actividades, servicios de salud, herramientas y modificar las leyes en materia de drogas para que cambie, para poner en el centro de la discusión a las personas que deciden usar sustancias y que sea desde una perspectiva de salud, ¿no? Lo que busca la reducción de daños es aceptar el consumo de sustancias, no criminalizar el consumo y ver todos estos matices y los diferentes perfiles de las personas usuarias para poder ofrecer servicios de salud acordes a la problemática que tienen, ¿no? También la reducción de daños habla sobre que no todo uso es abuso, entonces no todas las personas que usamos sustancias necesitamos el mismo tratamiento, ¿no? Y también tener políticas que incluyan a la comunidad, ¿no? Que no solo sea esta como medicalización del consumo, sino hablar de todo un espectro completo para poder incluir a las personas que decidimos usar sustancias, porque el derecho a la salud, el derecho a la información, pues están muy violentados cuando una persona decide usar sustancias, ¿no? Entonces, lo que buscamos es cambiar este modelo prohibicionista, este modelo que criminaliza de mano dura, que como han mencionado mis compañeros anteriormente, lo que hace es aumentar los riesgos y daños, no solo en las personas que decidimos usar sustancias, sino en la comunidad, ¿no? Entonces, la reducción de daños, lo que buscamos al hablar de esto es incluir a las personas y darles voz a esas personas que están sufriendo pues, por estas políticas y así poder aumentar y diversificar los servicios y cómo podemos incluir a las personas en la construcción tanto de políticas como de servicios. La siguiente, por favor, que va Monse. Gracias. Como bien lo menciona Fanny, pues, y mis demás compañeros y compañeras, pues estas políticas de drogas han generado una serie de consecuencias negativas y que han afectado desproporcionalmente a ciertas poblaciones y también a la región latinoamericana principalmente. En ese sentido, desde la sociedad civil, pues se han desarrollado diferentes estrategias para hacerles frente. Por un lado, pues están estas redes de acompañamiento y de apoyo y también que, por ejemplo, pueden ser tanto de personas usuarias como de víctimas de violaciones a derechos humanos, como personas desaparecidas. En México se impulsa la Brigada Nacional de Personas Desaparecidas, que justamente reúne a las personas que han sido afectadas dentro del país para impulsar mecanismos de búsqueda de las personas desaparecidas y también pues el acceso a la justicia y la construcción de paz. Por otro lado, hay programas autogestivos en donde las personas usuarias se organizan para generar estrategias de cuidado y de salud, como el programa de análisis de sustancias, que es un servicio que va a espacios de ocio nocturno y ofrece una serie de herramientas para la toma de decisiones informadas. Está también la educación popular, que justo pues es este modelo educativo en donde se fomenta el diálogo y el reconocimiento de los distintos saberes de las personas. Y pues esto
ayuda mucho en la construcción de conocimiento entre las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Y por último, tenemos esta exigencia política que se hace desde distintas organizaciones, pero también desde coaliciones que se forman justamente para cambiar pues este paradigma. Un ejemplo es la Regulación por la Paz, que es una coalición en México que impulsa la regulación de la cannabis con una perspectiva de justicia social. Por otro lado, también como aquí lo mencionaron, y muchos de mis compañeros y compañeras son parte de LAMPUD, que es pues esta red de personas usuarias en América Latina y el Caribe que también acompañan procesos legislativos, políticos y pues buscan generar este cambio a nivel regional. No sé si alguno. Muchas gracias, Monse. Sí. Si alguien de mis compañeras o compañeros de la facilitación quiere agregar algo antes de que nos vayamos a nuestros grupos, no sé si hay alguien que quisiera comentar o abonar algún punto. Yo quisiera agregar algo, Sara, rápidamente. Adelante. Porque mucho, digamos, como secretario del AMPUT y como parte del proyecto de Alianza Liderazgo en Positivo, ahí también saludo a todas y todos los compañeros que están formando parte. Una de las cosas que decimos mucho es cómo este estigma, esta discriminación y esta guerra contra las drogas también aleja a las personas con VIH que usan drogas de los servicios de salud, ¿no? Ya sea por temor a la criminalización, ¿verdad?, al estigma, pero también porque en muchos países sencillamente se les niega o se les condicionan la atención o los medicamentos. Entonces, en el marco de la conferencia, para nosotros como personas usuarias es muy importante recordar esto y realzar, digamos, la necesidad de entender la reducción de daños más allá de la forma en que usas una sustancia, aunque te administres una sustancia, ¿no? Entendemos que la forma inyectada es la más riesgosa, hay un riesgo muy alto de infección, sin duda, pero lo que estamos viendo también es que muchas personas sencillamente se les excluye de los servicios por el hecho de ser usuarios. Entonces, para nosotros es muy importante eso y como que lo dejo ahí para el trabajo en grupo que viene. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. No sé si hay alguien más, pero tengo algunos anuncios antes de que vayamos a nuestros grupos. Solo para decir que esta sesión ha sido grabada y que va a estar en la plataforma y las redes sociales de HIV 2020 después, entonces para que ustedes estén al tanto. Y para los grupos donde nos vamos a dividir, tenemos grupos en inglés, español y portugués. Por eso es tan importante que pongas qué idioma hablas o que quieres participar en al principio de tu nombre, porque están asignando los grupos mientras hablamos y con los 121 personas que somos, pues es toda una tarea. También los que hablan, hay personas que hablan francés, ruso y un grupo de español se va a quedar en la plenaria. Entonces, hay algunos que van a quedar en ese grupo y que los grupos divididos no serán grabados, entonces, pero si el grupo en la plenaria va a seguir siendo grabado por Facebook, aunque después lo van a editar. Pero para los que hablan portugués e inglés, por favor pongan ahí inglés o portugués para que podemos facilitar en qué grupo van a estar. Y ahorita vamos a tener 40 minutos, 30 minutos, vamos a tener 30 minutos ¿cuántos necesitamos? 35 minutos para los grupos, para que tengamos tiempo para regresar y compartir lo que sucede en los grupos. Entonces, 35 minutos y Rachel, ahorita nos vas a llevar a otros espacios virtuales. Es como nuestro primer ejercicio de teletransportar. No sé exactamente qué va a suceder, pero estoy lista. Yo voy al primer grupo. Ahí nos vemos.
Creo que vamos a tener que ser muy veloces en nuestra retroalimentación de qué es lo que platicamos, pero entonces, y voy a ir en el orden de los grupos como habían, como los contemplados, entonces con Ernesto, y si lo podemos tener corto en 2 minutos, qué es lo que sucedió en este grupo, que fue en inglés. Ok, Ernesto. comparto la pantalla, tal vez se puede. No, bueno, como quieras. Ahí la ven, un poco como para que vean el ejercicio, porque yo creo que todos lo hicimos como distinto. Y bueno, un poco para hacer el preámbulo, hicimos como una conversación bastante amplia. Teníamos participantes de Estados Unidos, de Kenia, de India, bueno, era bastante diverso, entonces fue interesante. Y un poco con la primera pregunta, lo que vimos rápidamente fue diferentes formas que podríamos decir de clasificar las sustancias o de entenderlas, ¿no? Por una parte, que es una sustancia química, más una definición esta de la OMS, ¿verdad? Que es una sustancia que pues altera tus emociones y comportamientos, ¿no? Hablamos de algunas sustancias, solo mencionamos las primeras como café, té y azúcar, ¿verdad? Ni siquiera introducimos para hablar como de alcohol o cannabis o otros, pero conversamos un poco de eso, ¿no? Se mencionaron muchas como la heroína, el fentanilo, el hashish, en fin. Después hablamos sobre tipos de usos médicos, no médicos, recreativos, incluso este concepto de recreativo, recreacional, es un concepto que desde el AMPUD y desde las redes de personas usuarias tratamos como de desmitificar un poco y hablamos más del uso adulto o personal, ¿no? No todos usamos para recrearnos, ¿verdad? Con esta idea de que todo es lúdico y que somos unos vagabundos y vagabundas, ¿no? Más bien tenemos muchos usos y espirituales para relajarse, en fin. Y bueno, efectos en el sistema nervioso central como estimulantes, depresores. Para terminar a hablar un poco de esta lógica de legal e ilegal, que tampoco es muy clara, ¿no? Porque hay drogas que llamamos ilegales, como legales, como el alcohol, por ejemplo, que es solo para personas mayores de edad, y el café que hasta mi hija de 9 años puede ir a comprarlo, por ejemplo. Hablamos de políticas de drogas. Aquí salieron varios temas interesantes, empezando un poco con la regulación de cannabis en Estados Unidos y en Canadá. Ahí hablamos de hongos. Y después un poco hablamos sobre el tema de la prohibición y la guerra contra las drogas, ¿no? Ahí hubo varios comentarios interesantes que hizo, por ejemplo, el compañero de India, como dijo que la política en India fue importada por Estados Unidos. Desde Estados Unidos, creo que casi todos los países podríamos decir lo mismo, ¿no? Venimos importando esta política y esta guerra contra las drogas desde hace ya 40, 50 años, desde Estados Unidos, y cómo esto nos ha convertido, digamos, en este discurso más de adictos y criminales, ¿no? Ese estigma y esas etiquetas que se nos ha dado de que si somos usuarios somos enfermos y tenemos un trastorno que le llaman adicción, y si somos, ¿verdad? Y también somos criminales porque vendemos drogas. Y cómo la prohibición incentiva esto y hace que se creen productos químicos más potentes como el fentanilo, ¿no? O más adulterados, y cómo todo está basado en esta ley, en law and order, en las políticas judiciales, en la seguridad y en el sistema de encarcelamiento, ¿no? Y para cerrar un poco, digamos, viendo esto, cuáles son las estigmas, lo que vemos es que las políticas de drogas son racistas. Sin duda hay una disparidad en cómo se criminaliza a personas negras, latinas, ¿verdad? En ciertos países, en Estados Unidos, en Brasil también es muy claro cómo eso pasa. Y también son machistas o patriarcales, como hay una discriminación por género, ¿verdad? Para mujeres, mujeres trans, mujeres madres, y también son adultocéntricas porque también enfocan en los jóvenes, ¿no? Ahí podríamos hablar que también son colonialistas, ¿no? Como dijimos, porque como se importan desde Estados Unidos. Vamos a ver, sex work, hablamos un poco de la interseccionalidad con otras poblaciones, ¿no? Con el tema de trabajo sexual, con personas trans, cómo eso aumenta también el riesgo y cómo el estigma aumenta y se vuelve más complicado. Y bueno, nos dio tiempo de poner algunas estrategias para reducir. Tal vez pasa. ¿Que me devuelvo? Bueno, porque creo que nosotros nos enfocamos más en estas, entonces okay. Tal vez solo para dar tiempo porque son 6 o 7 grupos. Ok, entonces estamos aquí. Si quieres, damos al paso a otro grupo.
¿Cómo dejo de compartir? Ya sé. Listo. ¿Quién sigue? Okay. Y el grupo de Angélica y Jorge no tienen que compartir su pantalla. Si quieren, podemos ver sus caritas, perdón, lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Ernesto. Qué bonita playera también. Hola. Bueno, pues un poco de lo que se compartió en el grupo en el que nosotros estuvimos facilitando. Bueno, en cuanto a qué son las drogas, pues se mencionaron varias sustancias, ¿no? También especificando que son productos que nos ayudan a interactuar con nuestro entorno, nuestro mundo, bueno, para poder reflexionar sobre nosotros mismos, pero también sobre lo que nos rodea. Y un poco sí se dio la discusión, ¿no? Entre cuáles son legales, cuáles son ilegales, incluso una reflexión sobre, pues, el tema del café, ¿no? Y cómo, pues, sí, es un producto que tenemos la mayoría de nosotros en nuestras casas, ¿no? Y que también es una sustancia psicoactiva considerable. En cuanto a las políticas de drogas, sí se mencionó pues que existen regulaciones y legislaciones que se definen por gestores públicos, ¿no? Autoridades gubernamentales, en una supuesta motivación por proteger nuestra salud, pero pues que en realidad se ve permeado por una agenda antiprogresista, ¿no? Y como un mecanismo de poder y de una estrategia de control social. En cuanto al estigma que se experimenta en esta situación y por las personas que usan drogas, bueno, pues se mencionó la extorsión, la criminalización, los sobornos, la disminución de la capacidad de agencia que tenemos como personas usuarias, ¿no? Y el reconocimiento de nosotros como actores políticos, ¿no? Que pueden, pues, exigir derechos, etcétera. Y que existe, pues, esta vinculación, ¿no? Entre las narrativas oficiales de los medios de comunicación, pero también de otras instituciones que, pues, todo el tiempo están reforzando esta situación, ¿no? En cuanto a la reducción de riesgos y daños sobre las drogas, bueno, pues se mencionó la educación continua, la educación entre pares, también mencionando que pues debería de ser un trabajo con una remuneración económica digna, ¿no? El tema del acompañamiento entre pares, las intervenciones comunitarias con una perspectiva de derechos humanos y también considerar las características específicas de las sustancias, pero también las características y necesidades específicas de las poblaciones y de las personas, ¿no? Al momento de brindar estas estrategias o estos servicios de reducción de riesgos en el tema de drogas. Y en el tema de las políticas de drogas, pues nada más mencionar el tema de la importancia de conocer tus derechos, ¿no? Para poder hacer frente a injusticias políticas o estatales, pero también hacer una valorización, una evaluación sobre los costos, ¿no? Que en términos de la criminalización versus la salud pública, ¿no? Y cómo las políticas de drogas entran en juego con todo esto. Muchas gracias, Jorge. Emir Franco, levantaste la mano. ¿Necesitas decir algo? No, creo que okay. Quedó de ahí levantada. Ok, gracias, no te preocupes. Ingrid y Arturo, desde los que hablan portugués, ¿cuáles fueron algunas de las conclusiones? ¿En portugués o en español? Okay. ¿Puedo hablar en portugués o en español? En español, porque ellos están haciendo una traducción. Ok, portuñol es bueno siempre. Entonces, mucho de lo que ya dijeron está incluso en lo que hablamos, lo que pensamos mucho. Hicimos algunas anotaciones sobre la segunda y la tercera cuestión. O que son drogas, nosotros nos quedamos bien con el concepto de OMS. Acreditamos que ese concepto es generalizado, abrange bastante bien o que son las drogas, las sustancias en cuanto a una sustancia química, pero reconociendo que las drogas, el término puede ser usado
para para se proponer el estigma social para usos inadecuados. Sobre las políticas de drogas, nosotros somos un grupo pequeño de 5 personas, entonces creemos que son las intervenciones dirigidas a las personas que usan drogas en prol de una comunidad, con su participación y con su iniciativa, y que se deben considerar la subjetividad que existe en un determinado territorio para que las cuestiones culturales, sociales, locales sean considerados como prácticas adentro de un servicio específico para las personas que usan drogas. En relación a estigma social, todos nosotros ya vivenciamos algún estigma relacionado con la droga y creemos que la construcción es una construcción social proposital para la exclusión de cuerpos, que la clase, la raza y el género son factores muy importantes en esta política, por lo menos en Brasil, que esto eleva mortandad, el cárcel de las personas, se provoca la segregación social y está centrada en la pobreza y en las personas vulnerables en Brasil. Entonces, estas fueron nuestras evidencias para las 3 primeras cuestiones. Sobre las políticas y el daño de las políticas, nosotros podemos decir que la regulamentación, el cambio de la política prohibicionista para una política que considere las personas que usan droga como estrato social posible, fue de cierta manera unánime entre nosotros. Muchas gracias, Arturo. Gracias, e Ingrid. Monse Ibero. Sí. Después vamos con Fabi y Cintia, solo para que sepan. Pues justamente al reflexionar en el término drogas se llegó a la conclusión de que son sustancias que entran en el organismo y lo modifican, generan algún tipo de interacción. Pueden ser el café, el azúcar, el alcohol, el tabaco, la marihuana, entre otras, de uso cotidiano, pero también lo son los antirretrovirales, las hormonas, y pueden ser usadas de manera recreativa, terapéutica, o tener este uso ancestral. Y pues mencionaron que pueden tener pues este doble juego, ¿no? Porque pues también son una excusa para sostener la prohibición y la criminalización y la estigmatización de las personas. Se habló de las clasificaciones por su origen farmacológico y que existen drogas que ni siquiera se contemplan, ni siquiera se habla de ellas. Y también que algunas poblaciones pueden estar usando sustancias muy específicas y que no se puede decir que somos antidrogas porque pues, todo el tiempo las estamos usando. En cuanto a la política de drogas, se mencionó que pues, siempre han sido restrictivas y generan estigma social, violencia, grupos de cárteles que pues afectan a las comunidades de personas usuarias, pero también de las productoras. Es necesario replantear las listas de cuáles son las sustancias legales e ilegales, y también pues se debe abordar este tema desde un concepto de cambio. El reto es hablar de eso y proponer las soluciones. También tiene que ver con cómo queremos que se maneje, y la regulación pues tiene que contemplar diferentes perspectivas. En relación al estigma, se señaló que pues es una marca que afecta a las personas y discrimina también por diferentes categorías sociales, las cuales se van multiplicando. Entonces, al ser una persona homosexual que tiene VIH y que usa drogas, pues genera una desigualdad que impide incluso el acceso a servicios de salud, como bien comentaban en mi experiencia. En cuanto a cómo se pueden reducir los riesgos y los daños en relación a las drogas, se mencionó que una educación pues, con base en evidencia científica, que esté basada en hablar abiertamente del tema, y pues estrategias en el uso, inhibidores y redes de atención primaria. También mencionaron que la metadona es también una sustancia que puede ayudar en casos muy específicos, y los espacios de uso seguro. En cuanto a la política de drogas, se puede reducir los riesgos y daños pues, con una regulación que esté
alineada a los sistemas de salud. 11. Estaba en equipo con, pero adelante Fanny o Cintia. Y Gracias. Terminaremos con Amaya y Maris. Gracias. Nosotras estuvimos con 13 personas de Ecuador, de Uruguay, de México y de Baja California, México. Sobre qué son las drogas, es alguna sustancia que al introducirla en el organismo hay diferentes cambios. Se mencionó también que algunas veces se usan para que sean como salidas para conflictos o el desarrollo de habilidades, ¿no? Que justo mencionábamos que no se mencionan por qué se usan las sustancias, ¿no? Como solo mencionamos cuáles son las sustancias, pero también en esta categoría tendríamos que hablar sobre por qué la gente usa sustancias. Puede ser una base más espiritual, que buscan rehabilitación, ¿no? Entonces, como las sustancias pueden tener diferentes tipos de uso. También sobre cómo las categorías de estas sustancias, pues sobre las políticas de drogas, al categorizarlas, pues se vuelven criminalizan a las personas, las estigmatizan y las políticas de drogas matan al tener estos vínculos con estos estereotipos y sobre todo cuando son mujeres de la diversidad sexual, ¿no? Por ejemplo, hablan mucho sobre cómo las políticas violentan a las mujeres trans, usuarias de sustancias, ¿no? Al tener esta combinación, pues tenemos feminicidios en las diferentes latitudes que estuvimos nosotros en este grupo. También necesitamos hablar en las políticas, incluir la reeducación a nivel social, hablar sobre el chemsex, no solo como acerca del VIH, sino a los problemas que te puedes enfrentar cuando estás en una fiesta, no sea que te asalten, y sobre todo las políticas ayudan mucho a la estigmatización, ¿no? No muestran exactamente una apertura ni están basadas en los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues las políticas en nuestro grupo concluimos que pues son violentas, que no respetan y pues necesitamos cambiar estas políticas. Sobre que se han experimentado o cómo se vincula el estigma en contra de las personas que usan drogas, pues hablamos mucho también sobre el cambio de ley, que Betul de Ecuador nos menciona que sí, que en la ley está un poco dicho que tiene que ver esta apertura, que no tiene que ser estigmatizante, pero al final en la realidad ya no pasa, ¿no? Entonces necesitamos hacer un cambio en la ley para que evitar este estigma, ¿no? También hay psicólogos y psicólogas que trabajan con personas positivas y lo que ellas mencionan es que pues las personas no tienen acceso a tratamientos por usar sustancias psicoactivas ilegales, ¿no? No es lo mismo cuando una persona que dice que es usuario de alcohol o usuaria de alcohol, pues el médico o la atención médica sí se da, ¿no? Sí dicen como, bueno, pues podemos darle esta atención, solo tienes que dejar de beber, etcétera, pero cuando una persona expresa que es usuaria de drogas ilegales, ahí hasta se le puede negar completamente la atención médica, ¿no? Entonces hay muchísimo estigma con estas personas que deciden usar sustancias y sobre todo cuando son positivas. Respecto a cómo se pueden reducir los riesgos y daños de las drogas, concluimos que se tiene que reeducar, hacer nuevas propuestas, no solo para el consumo, sino también para las y los productores, quitar el moralismo completamente de las acciones y las intervenciones médicas, verlo desde un enfoque de derechos humanos y salud pública, integrar al cannabis medicinal como un medicamento esencial para personas con VIH, porque nos mencionaban que ayuda demasiado, que les ayuda demasiado, y sobre todo enseñar reducción de riesgos y daños a las personas que usan sustancias para que tengan un mejor conocimiento de cuál es el impacto en su salud, ¿no? Y cómo esto tiene intersección con los retrovirales y cualquier otro medicamento que puedan estar usando. También, para finalizar, cómo se reducen los riesgos y daños de las políticas de drogas,
pues reeducar completamente al sistema de salud, al sistema penitenciario y sensibilizar y profesionalizar a los servidores públicos que trabajan con estas poblaciones diana. No tienen que estar muy bien en el modo de garantizar los derechos humanos, ¿no? Porque también los servidores públicos violan los derechos humanos. Y también sobre la participación de personas usuarias de sustancias y personas positivas en la toma de decisiones para la construcción de política, ¿no? Creemos que esto es determinante. No pueden hacer políticas sin que haya personas usuarias que decidan y que muestren sus realidades. Y ya es todo. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, Amaya y Marisela. Con eso hacemos el cierre. Muchas gracias. Yo hablo fuerte porque me enseñaba. Nosotros nos han enseñado a callarnos siempre, toda la vida, y más como mujeres trans. ¿Quién va a hablar de ustedes? Solo para saber. Sí, sí. Gracias a todo el grupo. No nos pudimos despedir por el tiempo que hubiéramos podido seguir con esta conversación, intentando ir lo más rápido posible, pero con calma para los intérpretes, a quienes también les agradecemos mucho. Sobre el tema de las drogas, hablamos de que hay distintas relaciones con estas sustancias en distintos momentos de la vida de las personas y también dependiendo de las distintas sustancias, que son sustancias que al ingerirlas modifican funciones del sistema nervioso central, así como nuestro estado de ánimo y algunas sensaciones, y que hay algunas que son legales y otras ilegales, y en legales se mencionó el azúcar y en ilegales la heroína. ¿En qué son las políticas de drogas? Bueno, se habló desde dos dimensiones. Por un lado, se habló que son las definiciones estatales y las políticas públicas en materia de drogas que buscan regular o controlar el uso de sustancias por parte del Estado y que tienen una repercusión en cómo la sociedad a su vez interactúa con ciertas plantas o sustancias dependiendo de distintas clasificaciones, que ha impactado cómo percibimos y cómo nos relacionamos con las personas que consumen, que la base de estas políticas ha sido la criminalización del uso, que hace que veamos a las personas usuarias como criminales, pero que también la sociedad misma lo replica. Se habló sobre el tema de los grupos AA, donde te hacen sentir drogadicto, te hacen sentir enfermo, y ahí se habló que son justo normas sociales y jurídicas que se retroalimentan con la intención de controlar las sustancias, nuestros cuerpos y cómo nos relacionamos con ellas, pero también se habló de las políticas de drogas como lo que hacemos desde sociedad civil, desde visibilizar a las personas que hoy sufren muchas discriminaciones y formas de estigma, como formas de crear espacios de ayudar, y que también es un espacio desde el cual la sociedad civil ha podido cuestionar al Estado y obligar hacia ciertas modificaciones. En el tema de cómo se vincula el estigma en contra de las personas usuarias, pues se habló de la falta de acceso a servicios de salud, a una identidad, a derechos básicos como el libre tránsito, se habló de las detenciones arbitrarias, se mencionó que el estigma social generado por las políticas de drogas han generado violaciones a derechos humanos, se habló de que la ilegalidad genera enfrentamientos con la ley, pero también que hacia las sustancias legales hay estigma, hay médicos que tienen estigma hacia personas que usan antidepresivos, por ejemplo, que te hacen preguntas, pero más bien te hacen comentarios sin preguntarte de manera arbitraria. Y se recalcó que el estigma es un concepto de clase, una forma de segregar grupos y negar acceso a servicios conforme a cómo se ven las personas, los recursos que tienen y una forma de controlar socialmente, y también que hay una diferenciación por tipo de droga o sustancia y el acceso económico a ciertas sustancias. Y en cuanto a cómo reducir riesgos y daños directamente en la relación con las drogas, se hizo mucho hincapié en la importancia de compartir información, sobre todo entre pares para toma de decisiones más responsables, en acceso a insumos de prevención de daños y riesgos como jeringuillas, pipas y condones, en reforzar información relacionada al consumo, las consecuencias que se puede llegar a tener y cómo reducir esas consecuencias al momento de consumir, y de crear vínculos de acompañamiento hacia servicios de salud cuando las personas lo requieran, información sobre los programas que existen, etcétera. Y sobre las políticas de drogas,
el acuerdo general fue que el primer paso es la eliminación de los estigmas porque generan mucho daño. Se recalcó que si no hay estigma hay menos discriminación y hay más acceso a información, que es necesario respetar los derechos de las personas, incluyendo el derecho a elegir sobre nosotros mismos, que las medidas de reducción de daños tienen que ser no solo iniciativas de sociedad civil, sino políticas de Estado, que es necesario capacitar a servidores públicos y a políticos en temas preventivos, pero no solo en los riesgos y daños, sino también en los beneficios, y también capacitarles en la forma de ser más empáticos, de hacerles llegar conocimiento técnico y científico para que la toma de decisiones esté basada en esa evidencia y no en ideologías o subjetividades no sustentadas. También se hizo mucho hincapié en que es necesario que las personas usuarias tengamos información sobre nuestros derechos para que podamos defenderlos y identificar cuando están siendo violentados. Se habló también de la importancia de la prevención integral, que se centre en las personas más allá de las sustancias, pero que también privilegie lo colectivo sobre lo individual y que la comunidad sea sujeto y no objeto de prevención. Y se destacó finalmente que el daño más grande de la política de drogas es la criminalización y que nos corresponde a las personas usuarias pelear por la regulación, porque la cárcel es uno de los daños más grandes asociados al uso de drogas, y que es muy importante que integremos organizaciones que podamos trabajar este tema, impulsar cambios en el Estado y acompañarnos entre personas usuarias para difundir los derechos que existen, pero también para exigir el respeto y la garantía de nuevos derechos. Entonces, eso es todo. Muchas gracias, Amaya, y estamos acercándonos al fin de esta sesión. Les recuerdo que ahí en el chat hay 2 encuestas, una en inglés, una en español, para que puedan responder y así podemos aprender un poquito más en conjunto. Voy a compartir rápido mi pantalla solo para hacer 3 láminas, a ver si nos dan chance. Vero, tú ibas a hacer esta lámina un poco para hacer ese vínculo uso de sustancias y VIH. Bueno, no sé si Vero sigue aquí. Bueno, el uso de sustancias, justo esto agloba un poco el tema de reducción de daños, de cuáles son algunos de los riesgos que pueden estar en el consumo de sustancias si una persona es positiva, y cómo podemos reducir estos daños, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿cómo reducir los riesgos del consumo de crack y bazuco? Pues es preferible no compartir pipas y no utilizar parafernalia de metal o lata para evitar la inhalación de partículas de plástico y de bacterias resultantes del reciclaje de los materiales. Esto lo quería resaltar también porque en nuestra región el tema del consumo de cocaínas fumables es mucho más amplio en muchas zonas que la inyección de sustancias, ¿no? Entonces, podemos seguir viendo que en la educación sobre sustancias también estamos previniendo la transmisión de VIH si hay una buena educación. Y sobre todo, es decir, también el gran estigma que hay sobre las sustancias y el uso de medicamentos antirretrovirales en la interacción. Y muchas veces, obviamente, que uno dice, bueno, si la persona está tomando alcohol, puede tomar los antirretrovirales igual, lo podés tomar con alcohol, lo podés usar con otras sustancias, que no sea lo más conveniente y uno no promueve el uso de que tomen alcohol y que tomen los medicamentos, pero que en realidad es muy importante saber que no existe tal interacción salvo algún específico antirretroviral y uno elige. Otra de las cosas que también tiene que resaltar que la región y el gran uso y el abuso de sustancias mayormente son ilegales, el tabaco y el alcohol, acompañados de psicofármacos, que sí hay que tener mucho cuidado con el clonazepam, que eso muchos médicos tampoco lo dicen y no lo saben, y sí realmente el clonazepam tiene, y es tan usado y es tan recomendado, ¿no? Y son todas drogas legales. Otra de las cuestiones es con el uso de sustancias y VIH, el tema de quedar por fuera de los sistemas de salud, porque
se suma el agravante, como decían en las pantallas los compañeros, pero que a veces uno tiene diferentes horarios, sobre todo en comunidades, las comunidades claves, que tenemos tal vez otros horarios, tal vez nosotros no vamos a estar a la mañana en ayunas, sino vamos a estar a la tarde en ayunas, entonces también es muy importante poder defender esos derechos de tener servicios inclusivos, diurnos y también nocturnos, que también el mensaje es, digamos, hacia los programas y las políticas que se llevan y se desarrollan en pos de las personas que usamos sustancias, porque si estos programas siguen incidiendo sobre lo inyectable, vamos a quedar por fuera, porque no es una práctica de consumo de la región, hablando específicamente, ¿no?, de América Latina y el Caribe, y por otra parte, también es saber que el principal objeto que tenemos, que no lo hablamos, que es el preservativo, y que la importancia que facilitar el preservativo, no decir, bueno, prefiere comprarse la droga y no preservativos. Y bueno, cada uno tiene, es decir, por eso tiene que estar el Estado, y tendría que estar el Estado para darnos los insumos necesarios. Exacto, sin duda, y por eso nosotros creemos que es necesaria una regulación legal, en el sentido de que requerimos educación basada en evidencia, información sin prejuicios ni tintes morales, basado en la toma de decisiones, entendiendo que personas que usamos drogas tenemos la capacidad de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y lo que queremos consumir, y además que hay una autorregulación que sucede en nuestras vidas cotidianas, como en cualquier de nuestras vidas, ¿no? Todos autorregulamos nuestros hábitos y lo que consumimos de comida, de lo que sea, y que sí existe una prevención. La regulación no significa que no haya una prevención hacia ciertos sectores, sino que también hay una educación basada en la realidad. Un acceso seguro para ofrecer servicios de salud adecuados a las necesidades de las personas que usamos drogas, estrategias de reducción de riesgos y daños, como lo hemos platicado, acceso a productos y servicios esenciales, y promover políticas públicas que aborden la discriminación y el estigma frente a las personas que usamos drogas. Esto también se puede ver en varias jurisdicciones y necesitaríamos 2 o 3 horas más para poder profundizar sobre qué es lo que ya existe o qué es lo que imaginamos para un acceso seguro y una regulación legal. Pero tenemos ejemplos desde los medicamentos, el alcohol y el tabaco, cannabis para uso medicinal y personal, que salió en algunas de las conversaciones, el autocultivo de algunas plantas psicoactivas, heroína médica bajo prescripción, como ha sido la experiencia en muchos países de Europa y ahora en Canadá, y también cómo incorporar comunidades cultivadoras a estos mercados regulados, que es una de las preocupaciones principales aquí en México, Colombia y en otros países productoras. También la venta, ¿no?, que puede ser exclusiva en ciertos puntos, con reglas de etiquetado, en presentaciones con menos posibilidad de riesgo, ¿no? Ofrecer opio para fumar en vez de solamente heroína adulterada o sustituida con fentanilo, que es lo que ofrece un mercado ilegal bajo un esquema prohibicionista, que incluye con la venta información de reducción de riesgos y daños. Necesitamos a personas como Fanny en esos espacios, como todos los que compartieron, ayudándonos a tomar mejores decisiones en nuestro consumo. Espacios de consumo que pueden ser restringidos o sin requisitos, con fines medicinales o para la convivencia, o para proveer servicios a poblaciones específicas. Nos gusta juntarnos y lo vemos ahora que estamos en el confinamiento y que hay una necesidad de vernos. Entonces, queremos tener un espacio seguro para eso, donde además hay, si tal vez necesitas agua para tomar o comida o información, que tenemos el ejemplo de los coffee shops en Holanda y también sitios de consumo supervisado, no solo para inyectar, sino tal vez para fumar o inhalar. Y para nosotros, pues, integrar la justicia social desde la producción hasta la venta para proteger a las comunidades cultivadoras y también asegurar el acceso y la calidad a personas que usamos sustancias psicoactivas. Nosotros creemos que esto es posible,
creemos que es algo fundamental para reformar las políticas de drogas, para que tengan en el centro a las personas, no las sustancias, y que de esa forma podemos reducir riesgos, reducir daños y gestionar el placer, que es el gran propósito para poder disfrutar lo máximo esta vida, ¿no? Creemos que este ejercicio es muy importante, y más en espacios donde solo a veces hablamos de la inyección de drogas, de poder ampliar esta discusión. Entonces agradecemos mucho a todas y todos que participaron. También agradecemos a las y los intérpretes que nos ayudaron a asegurar la justicia del lenguaje, y también a Rachel, que nos ha ayudado con toda la logística, y a todas y todos que estuvieron aquí en el grupo de moderación, porque ha sido un esfuerzo colectivo con varias horas de llamadas para preparar esta sesión. Y aquí en el chat está el enlace para poder evaluar esta sesión y quedarnos en contacto, ¿no? Eso es el punto también. Si se quieren involucrar en LANPUD, la Red Latinoamericana de Política de Drogas, si se quieren involucrar en una organización nacional o local, queremos canalizar para que este movimiento se siga creciendo, diversificando, y que seamos siempre más y más personas que no tienes que consumir sustancias para formar parte del movimiento reformista. Más bien solo tienes que creer que esto es el mejor camino y que la prohibición no ha funcionado, y que sí hay una alternativa que puede funcionar para nuestros países y nuestras comunidades. Aquí en el chat está la evaluación, y creo que con eso nos van a quitar, porque nos dijeron 120 minutos y ya. Entonces, muchas gracias a todas y todos, y ojalá tengamos otra oportunidad para poder compartir.